Muy buenas, bienvenidos a todos y todas a este nuevo programa de Factoría Cultural. Ya saben, todos los viernes dedicamos ese espacio a la cultura. Hoy vamos a hablar sobre el documental Hogar, un camino de vuelta a casa, y lo vamos a hacer con sus directores David Morano y Michelle Novovich. Se trata de un trabajo audiovisual que habla sobre las vivencias, sobre las experiencias de los serranos y serranas en la guerra civil. Ya conocíamos sus primeros pasos hace un año y tras haber transcurrido este tiempo queremos saber en qué momento se encuentra este documental. Lo vamos a hacer con sus directores, como decimos, a través de una entrevista mediante una videollamada, como ya estamos acostumbrados en este programa de Factoría Cultural. Yo espero que les sea entretenida, sobre todo que podamos aprender muchísimo de ella. Comenzamos este nuevo programa de Factoría Cultural. Hola Michelle, hola David. Hola. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, yo muy bien, espero que vosotros también. Y bueno, os doy la bienvenida a este programa de Factoría Cultural que dedicamos todos los viernes en Telearacena, este espacio a la cultura. También al patrimonio, a la historia, todos estos aspectos de los que podemos, además de entretenernos, disfrutarlos y aprender también muchísimo de ellos. Hoy queríamos estar con vosotros en este Factoría Cultural porque hace creo que aproximadamente un año, año y pico, os lanzabais en una aventura, una historia preciosa que hoy en día todavía estáis trabajando en ella. Estamos hablando del documental Hogar. En aquel momento ya Telearacena le daba cobertura a través de una entrevista en nuestro plató a David Morano, la realizaba nuestra compañera Loli Vázquez, y también dábamos cobertura a creo que fue al estreno del tráiler, que creo que fue allá por verano, no recuerdo muy bien, pero recordaremos este proceso ahora en la entrevista. Estáis en un momento también muy importante del documental, pero antes de conocer la actualidad del documental me gustaría que la gente conociera, si en aquel momento no lo pudo hacer, que conociera qué es Hogar, de qué trata Hogar, cómo surge y cuál es su objetivo. Si te parece, Michelle, ¿me lo cuentas? ¿Nos lo cuentas? Sí. Pues Hogar es un intento de sacar a la luz las historias de vida de personas que vivieron la guerra civil aquí en la sierra, historias que no han salido en casi ninguna parte. Es cierto que se ha hablado muchísimo de la guerra civil desde una perspectiva histórica, sociológica, pero a nivel personal, íntimo, casero, cotidiano, es un tema que no se ha tratado mucho. ¿Qué impacto tiene una guerra civil en la vida de una persona? ¿No? O sea, este aspecto humano, y ese es un intento de traer a la superficie esas historias que están ocultas de alguna manera, enterradas en la sierra, que mucha gente sigue sufriendo a día de hoy. ¿El objetivo cuál es? Es difundir estas historias que queden en la historia de nuestro presente, que se conozca, ¿no?, todos estos testimonios y estas vivencias. Sí, efectivamente, que queden un poco en nuestro relato colectivo, porque es una parte súper importante y de hecho puede ser la que más marque la cotidianidad de las personas y la que más oculta esté. La gente a día de hoy tiene miedo, la gente vamos a entrevistar y no quieren decir nombres, nos susurran cosas, se emocionan, y esto es la sierra, esto es España y es una parte de nosotros que, ya te digo, no solemos hablar o no gusta de hablarse, y queremos sacar lo que quede aquí, que se pueda hablar de ello, que se entienda bien lo que pasó a un nivel humano. David, cuéntanos cómo surgió, ¿no?, este documental, esta idea primera, cómo surge, y luego hablaremos de cómo se hace realidad. Pues empezó porque yo soy de Alájar y desde pequeño me han contado historias que para mí eran como una especie de cuento o de leyenda, pero que de repente cuando vas creciendo vas encajando en un imaginario que es real. Y de repente como que toda tu infancia o todas las personas mayores que te acompañaban en ese momento inicial de tu vida se convierten en personas, en narradores de una realidad que te está afectando a nivel humano, que permite analizar lo que está pasando en el día a día en el pueblo desde una perspectiva diferente.
Entonces, cuando yo llego a la carrera, yo hice filosofía en la Universidad de Sevilla y coincidí con Michelle ahí hace casi 10 años. Yo contaba esas historias como si fueran normal, como si vivir 10 años en el hueco de una escalera o que a un hombre le sacaran las tripas en mitad del campo y lo amarraran a un caballo fuera algo que todo niño había escuchado en su infancia. Y claro, para Michelle y para mi grupo de amigos aquello era una barbaridad, era algo que estaba muy lejos de su imaginario. Y de repente fue como una sorpresa, una relectura de mi infancia, de mi imaginario, pero también de lo que había pasado a nivel histórico fue como un camino de ida y vuelta, que en gran parte se debió gracias a Michelle, ¿no? Porque de alguna forma entendió un poco la belleza o la complejidad de lo que estaba pasando ahí, no solo a nivel estético, sino también a nivel humano e histórico, ¿no? Y hace como 2 años, Michelle ya venía a la sierra más o menos con asiduidad y salió el tema y nos dio por visitar a Asunción, que era y es la mujer más mayor del pueblo, tiene 97 años, ha cumplido ahora en octubre. Y claro, cuando salimos de allí, de verdad que el ambiente cargaba, era electricidad, era una cosa muy rara. Nos mirábamos y sabíamos que había que hacer algo con aquello, que no podía pasar desapercibido, que de alguna forma, y no es un intento de romantizar la situación, pero de alguna forma había cambiado nuestra forma de ver el mundo. Es como, ¿qué coño, no? Perdona la expresión, pero es que, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Qué pasa aquí? Y entonces pues empezamos a darle forma a una cosa pequeñita que se fue haciendo grande, 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 hasta que planteamos hacer un documental con un poquito más de envergadura y lanzamos una campaña de crowdfunding, una campaña de financiación ciudadana con el objetivo de que no hubiera ninguna productora ni ninguna circunstancia que nos atara a contar las cosas de una manera concreta, que fuera con total libertad y con total respeto a las vidas de estas personas que están ahí, que siguen ahí y que no podían ser ficcionadas de ninguna forma, ni podían construirse artificialidades alrededor. Y entonces pues lanzamos la campaña, salió y en ello estamos. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿en qué momento estáis ahora? ¿Qué momento está viviendo el documental? Creo que ya habéis grabado bastante. Claro, hacer un documental es un proceso increíble, ¿no? Porque se tienen que tener en cuenta muchísimas cosas. Vais a hablar de la guerra civil, porque lo vais a hacer a través de testimonios de personas que la vivieron, que la sufrieron, pero claro, ahí hay una base histórica y también supongo que el soporte académico también tiene que ser importante. Aparte del aspecto creativo, el estético, la música, la iluminación, bueno, es increíble, ¿no? ¿En qué momento estáis ahora, Michelle? Pues estamos terminando de montar el material que tenemos y, bueno, pues evidentemente cuando empiezas a montar piezas te das cuenta de lo que te pide, de cómo respira y de lo que te pide. Entonces es cierto que tenemos que volver a grabar porque hay partes que necesitamos complementar. Y entre otras cosas, es lo que mencionas, nos falta, por ejemplo, entrevistar a Francisco Espinosa, que es en Andalucía la mayor eminencia que hay a nivel de memoria histórica. Tal vez tengamos que volver con Pepe Lobo, que está en Cortegana, un historiador también súper reconocido, es súper amigo nuestro también. Tenemos que volver a hablar también con Mario Rodríguez otra vez. Hay testimonios de personas humanas que nos faltan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En resumen, terminando de montar todo lo que ya tenemos y preparándonos para rodar lo que sigue. Bueno, importante, importante. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso, por ejemplo, que me parece muy interesante de obtener, de grabar esas imágenes o esos testimonios con los protagonistas y las protagonistas de esta historia, de este documental, que son las personas? No en una entrevista, en la entrevista que le hacía Loli a David hace un año, David decía que no era importante la política, que no era importante nada de esto, que lo importante era la persona, ¿no? Desde el punto de vista humano, la historia. Bueno, pues os pregunto cómo han sido, cómo están siendo esas entrevistas cara a cara con esas personas que pueden rondar los 80 años, 90 años, no sé muy bien, pero ahora me contaréis. Y si ellos os están facilitando este trabajo, porque una persona de 80 años que te tiene que abrir las puertas de su casa y además hablar de un tema como este,
que ha sido silenciado durante muchísimos años, como bien habéis dicho, y ahora se tiene que abrir y se tiene que casi que desnudar, ¿no? Es mostrar su alma, su corazón y todo esto, ¿no? David, ¿cómo está siendo? Es que no es un proceso y nunca ha sido un proceso fácil. Nosotros siempre dijimos que no había ningún criterio político en el sentido de que a mí no me importa si esa persona piensa A o piensa B, lo que me importa realmente es su historia de vida y lo que pueda contarnos con respecto a la primera persona que vio, que sintió cómo era el escenario. Algo que está muy lejos de mí y de lo que yo puedo experimentar y vivir, por suerte. Entonces, es un proceso muy lento y muy difícil porque, uno, el método es puerta por puerta, aldea por aldea, pueblo por pueblo. Y dos, es un tema, como dice, que es un poco espinoso porque para algunas personas ni siquiera tienen como un discurso claro de lo que ocurrió. Otras personas sí tienen un discurso claro pero no se atreven a decir según qué cosa. Y otras personas se abren con total facilidad porque somos dos chavales, nos ven como dos chavales jóvenes que vienen como que están en pañales en esta vida y se sienten como... es un punto de encuentro porque nos arropan, ¿no? Nos quieren como cargar con sus experiencias. Entonces, hay muchas personas, cada persona responde de una forma diferente, pero es muy difícil el proceso, por una parte, como dices, de intimar y de conseguir una conversación humana que tenga valor y que no haya como cortapisas, obstáculos emocionales ni políticos en medio, y por otra parte, porque materializar eso audiovisualmente es complejísimo. Porque una cosa es que Michelle y yo vayamos con un micrófono y pongamos una grabadora, y otra cosa es que vayamos con un señor que tiene un palo de micro que te está poniendo encima de la cabeza, otro señor que te está grabando por un lado, otra persona que tienes una cámara enfrente. Entonces, como que era muy difícil a nivel técnico combinar, llegar al equilibrio entre la intimidad de la conversación y de la hogaridad que estábamos intentando conseguir y las dificultades técnicas. Pero la verdad es que hemos tenido suerte, al menos en las entrevistas que tenemos. Algunas tuvimos que repetirlas porque evidentemente... recuerdo el caso de una señora que tenía el sonotone, no se lo podía quitar y era un sonido permanente que no permitía al jefe de sonido trabajar. Entonces, pues claro, había imprevistos pues que son personas de carne y hueso, no son actores ni actrices, entonces había que combinarlo. Pero en general yo creo que han respondido bastante bien porque se ha conseguido, supongo que como que todas las piezas han ido un poco de la mano para que aunque haya un grupo de personas que está ahí trabajando, sea lo menos intimidatorio posible, cada uno ha hecho su trabajo de la manera más respetuosa posible y tomando la distancia oportuna. Y yo creo que se han sentido más o menos bien y las entrevistas, yo creo que hay momentos que son bastante bonitos, que son muy íntimos y que nosotros revisándolas nos emocionamos muchísimo. Así que yo creo que algo conseguido está. Claro que sí. Desde luego que no es fácil, tú lo has descrito muy bien, la complejidad que tiene, y Michelle también esa carga que tiene emotiva, ¿no? Esa carga de madre mía, lo que me está contando esta persona. ¿Cómo? O sea, es que yo creo que ni siquiera no lo podemos imaginar, ¿no? Pero llega al corazón, llega muchísimo a las emociones, y supongo que habréis tenido momentos muy, muy, muy emotivos, con mucha carga emocional, ¿no? Sí, y de hecho me has leído la mente al 100% porque iba a complementar lo que estaba diciendo David justo por donde me acabas de decir tú. O sea, a nivel humano y a nivel personal, o sea, ya no solo a nivel de rodaje, pero ¿cómo es entrevistar a estas personas para una persona que tiene 29, 28 años, que acaba de llegar, que no ha vivido nada de esto? ¿Cómo es? Pues es salir de casa de un señor mayor, parar el coche en el arcén y ponernos a llorar, porque yo no puedo conducir porque estoy llorando. Y porque David necesita parar porque le está subiendo. Insisto, esto no es una romantización de nuestra experiencia, es real. Porque estas personas te miran con verdad, porque cuando tú estás metido ahí y no lo escuchas como de pasada, sino que te paras un segundo a que tu vida se cruce con la suya de verdad y entiendes que hoy en día nos pasa cualquier minucia y ya nos ahogamos en un vaso de agua, yo me imagino este miedo continuo, este sufrimiento, esta angustia que se han llevado a mi padre, que se han llevado a mi primo. Y ha sido una cosa que a veces se ha hecho intenso. No obstante, yo estoy cambiada, David está cambiado y yo agradezco muchísimo esto. Ha sido muy intenso, pero no lo cambiaría por nada y creo que David tampoco. Claro que sí. El aprendizaje es esencial, ¿no? Lo que enseña este trabajo. Vosotros
estáis haciendo una carrera ahora en cuanto también desde el punto de vista académico, de conocer muchos entresijos de la guerra civil y además de cara a cara con estos testimonios de personas que lo han vivido, porque también yo creo, David y Michelle, no sé, ahora me contáis vosotras vuestra opinión, pero lo que nos enseñan en el instituto, por ejemplo, ¿no? Es algo como muy básico, muy superficial. ¿Creéis que hay que ahondar muchísimo más para llegar más a la profundidad, para entender más el conflicto que se originó y que hoy en día es tema de silencio, de ese problema que tenemos también con la memoria histórica, ¿no? De personas que hoy en día fueron asesinadas y que sus familiares no saben dónde están? Y según dónde estemos, en qué parte, pues hay más facilidades a la hora de investigar esto y, bueno, tampoco me quiero meter en ese pantano, ¿no? En ese terreno, pero ¿pensáis que también este documental sirve para que las personas aprendamos, sepamos más, podamos completar la historia que nos enseñaron en su momento? David. Yo creo que te referías a lo que nos enseñan en el instituto. Yo he estudiado en la Sierra y es que yo el tema de la guerra civil no lo llegué a tratar nunca. No llegamos nunca a la guerra civil y yo creo que es un capítulo de la historia de España que en bachillerato se pasa un poquito por alto. Yo no sé si va a enseñar algo o no a nivel pedagógico, estudiantil o académico el documental, pero dice mucho de la condición humana y creo que nuestra apuesta o las conclusiones a las que llegamos o el intento, lo que intentamos cuando hacemos esto es trasladar un poco el foco de izquierda a derecha a fascismo-democracia. Creo que vamos muy tarde con hacer una condena al fascismo. Y tú decías, hay mucha gente que está desaparecida o que tiene dificultades para buscar a sus familiares. Somos el segundo país después de Camboya con más desaparecidos del mundo. Y creo que habría que quitarse ya un poco la mochila de la cuestión ideológica y apuntar a que es un conflicto humano que como sociedad deberíamos condenar porque no hay forma de justificar la barbarie. No la hay. Y vamos un poco tarde. Pero yo creo que siempre hay tiempo, ¿no? Y este documental podría ayudar, esperamos, a que reflexionemos un poco en esa dirección. Sí, yo quiero apuntar una cosa, en base a lo que decías. Creo que la historia muy a menudo como que se la desliga de la humanidad y de las personas. Y no nos olvidemos que la historia son relatos de personas. Entonces, claro que un documental como el nuestro puede ayudar a complementar la visión que tenemos de la guerra civil, porque la historia son personas que algunas se quedan en la cuneta, algunas no se encuentran nunca y algunas siguen hacia adelante. Entonces, a día de hoy, yo creo que sociológicamente casi todo lo que pasa en España está muy fuertemente marcado por el periodo de la guerra civil y de la dictadura. Franco murió hace muy poco tiempo, todas nuestras madres estaban vivas cuando Franco murió. Entonces parece que han pasado siglos. Y es interesante explorar por qué parece que han pasado siglos sin hacer nada. ¿Cómo ha cambiado la sociedad española desde entonces? ¿Qué cosas, qué dinámicas permanecen? ¿Cuáles se han ocultado? ¿Cuáles se han olvidado? Entonces creo que sí que puede complementar muchísimo la educación que la gente recibe a la hora de acercarse a la guerra civil. ¿Dónde podremos ver este documental? Yo es que me estoy saltando de un tema a otro, pero es que es por donde me guía un poco lo que estamos diciendo, porque si estamos hablando de que puede complementar lo que ya hemos aprendido, o no sé, o a lo mejor ahora tenemos que desaprender y aprender otras cosas, no se sabe, porque la vida es un poco así, pero claro, estará al alcance de la mayoría de las personas, ¿no?, este documental. ¿David? ¿Michelle? ¿Yo? Cualquiera de los dos. A ver, no sabemos muy bien todavía a dónde nos va a llevar, pero el objetivo es que llegue al mayor número de personas posible. Entonces nosotros decíamos cuando lanzamos la campaña que nuestro sueño era llegar a Netflix. Pues oiga, si alguien conoce a alguien que nos haga llegar a Netflix, genial, estamos más que dispuestos. Si no, pues evidentemente daremos todas las latas con los recursos que tengamos delante, sean muchos, sean pocos o con lo que haya.
intentaremos llegar al máximo número de personas posible. ¿Que podemos llegar a una plataforma grande que permita visibilizar mejor la causa? Genial. ¿Que hay que ir de pueblo en pueblo? Pues iremos de pueblo en pueblo. Bueno, cuando hicisteis la promoción o dar a conocer la difusión del inicio que queríais hacer este documental, fuisteis de pueblo en pueblo, yo creo, ¿no? Más o menos recorristeis prácticamente toda la sierra, ¿no? Incluso la provincia, fuisteis a la capital, a Huelva, o sea, que os movisteis muchísimo, ¿no? O sea, si hay que moverse también para difundir luego ya lo que es el final de documental, el documental hecho, pues por vosotros no va a ser, no creo que sea, desde luego. O sea, que no quede, ¿no? Por vosotros. Eso. Tenemos callo. Sí. Además, os conocéis ya seguro muy bien la sierra, porque ¿en qué lugares habéis estado grabando ya? David se acuerda mejor, David. ¿Dónde hemos estado? Es que hemos estado prácticamente grabando, se nos escapa algún pueblo, pero investigando es que de verdad creo que no se nos queda ninguno. Es que hemos estado en las 17 aldeas del Monaster, para que te hagas una idea, quiero decir. Que es que hemos estado en aldeas de 8 habitantes, hemos estado en la parte, en el norte, en Cumbre San Bartolomé, Cumbre de Medio, Cumbres Mayores, en todos los pueblos. Entonces, es que creo que queda poco por revisar. De todas formas, siempre estamos como tirando de nuevos hilos porque muchas veces pues la información que tiene se escapa un poco a lo que pueda haber ahí detrás, porque al fin y al cabo son personas que algunas son muy mayores y se van a casa de sus hijos que están fuera y vuelven. Entonces, como esos momentos de entretiempo que tenemos que seguir pillando. Pero rodando hemos estado, que yo recuerde, Michelle, si tú te acuerdas de alguno más, suma, en Alaja, en Aracena, en Higuera, en Santa Ana, hemos rodado en Linares, Fuenterido, Cortegana, Castaño, y en mitad de la sierra, en millones de sitios, claro. Hemos estado persiguiendo atardeceres, persiguiendo campo, ganado, amaneceres, niebla, escenarios un poquito tétricos, preciosos, de todo. Es decir, hemos estado prácticamente en toda la sierra. Wow. Bueno, y fuera de la sierra. Y fuera de la sierra, ¿dónde? Cuéntame. Michelle, dale tú. Hemos ido con un 4 latas, o sea, con un coche del 96 hasta Austria, siguiendo las pistas de una persona que nació en Cortegana, que acabó en Austria, y hemos ido en un 4 latas con 2 semanas de tener el carnet de conducir hasta Austria para rodar. O sea, estamos locos perdidos. Madre mía, claro, habéis cogido la historia de una persona, me dices de Cortegana, y habéis seguido esa historia hasta donde os llevase. Madre mía, qué experiencia. Bueno, estoy deseando, se me ponen los pelos de punta, os lo digo desde ya. Yo estoy deseando, bueno, hay que decir que no lo hemos dicho, que hace unas semanas, hace unos días, habéis estrenado el teaser del documental, en el que ahí ya se puede apreciar algo, ¿verdad? Y tiene muy buena pinta también a nivel estético, está todo muy cuidado, muy cuidado. Michelle, yo creo que nos puede hablar más de estos aspectos, ¿no? De la estética que se quería llevar, porque lo hemos dicho antes, un documental son muchísimas cosas, no solamente, por supuesto, el guión, lo narrativo, los testimonios que ponen en pie esa historia, sino también todo lo estético, la música, la iluminación, y este documental tiene una estética también muy característica que yo creo que le aporta muchísimo a la historia, ¿no, Michelle? Sí, la verdad es que yo intento siempre, que además es un esfuerzo que hago porque ya me voy acostumbrando a la sierra, entonces ya hay cosas que voy normalizando, pero intento mirarlo siempre como un outsider, o sea, diciendo, si yo fuera una japonesa, ¿yo qué veo aquí? O sea, intento mirar esto como un extraterrestre y veo tantos tapetes, tantas señoras mayores, tantos cristos, tantas muñecas, Entonces siempre intento mirarlo como eso, como si, sin prejuicios. Y voy al costumbrismo a tope, o sea, voy al costumbrismo a todo lo que pueda sacar, a todo lo serrano que pueda ser, ahí voy, porque me fascina, o sea, yo soy andaluza, soy sevillana, pero soy fan y seguidora acérrima de todo el andaluz y quiero que se ponga mucho en valor, intento siempre en mi mirada poner en valor lo andaluz. Muy bien, bueno, ¿y qué sorpresas te has encontrado en este andar, en este caminar por la sierra?
me he encontrado de las estampas más bellas que he visto en 28 años de vida. Y me gusta porque no son estampas, no es la Torre Eiffel, no es un coliseo, no es una cosa espectacular que... No, son intimidades, son detalles de verdad que tú, eso que notas verdad, notas humanidad. Y hay historias casi detrás de cada uno de esos detalles. Aquí las señoras no dejan nada al azar, está todo pensado. Cada tapetito, cada cosita tiene su cosa. Entonces me he encontrado estampas bellísimas y mucha verdad, o sea, de emocionarme con un plano, de irme y decir, joder, aquí he entendido algo. No tengo claro qué, pero de aquí he entendido algo y creo que se transmite. Qué importante es eso que nos dices, porque nos devuelve a los pequeños detalles, a la esencia de las cosas, a lo más, sí, a la tierra, ¿no? Como a la pureza, eso es. ¿no? Y al eso, hogar, al hogar. Al hogar, exactamente, al hogar. Decidisteis llamar, ahora que has hecho referencia al nombre del documental, decidisteis llamar al documental como Hogar, un camino de vuelta a casa, ¿verdad? Y habéis mantenido ese nombre, eso no ha cambiado, ¿verdad? Sí, se ha mantenido porque creo que casa bastante bien con el trasfondo del documental y con lo que seguimos añadiendo. Es decir, cada testimonio va sumando un poco más y va reforzando aún más la idea de que es un camino de una vuelta a una casa que no existe y que, bueno, sí existe de alguna forma, pero que ese camino es un poquito dudoso y que es atemporal, ¿no? Que es algo que ha marcado a toda la historia del ser humano. Y David, cuéntame, no sé si nos podéis avanzar alguna historia, algo que os haya marcado muchísimo, alguna historia que os haya marcado mucho. Bueno, nos habéis comentado lo de esta historia de esta vecina de Cortegana, pero no sé si me podéis contar algo más, con más detalle, de alguna historia que os haya puesto los pelos de punta. Yo creo que todas tienen un valor incalculable, pero alguna que a lo mejor personalmente os haya emocionado especialmente. Yo quiero hablar del chico de Cortegana, yo quiero retomarlo, porque no, o sea, hay muchas formas de seguir un rastro y este rastro era un rastro emocional al 100%. O sea, esta persona, vamos a avanzar algo que no hemos dicho mucho sobre el tema, pero bueno, es una exclusiva. Este chico fue gaseado en un campo de concentración nazi. Entonces, no solo te da una perspectiva histórica del alcance de la guerra civil, es decir, no es una guerra civil, está conectado con la Segunda Guerra Mundial y con otros tipos de fascismo, hay que entenderlo en ese contexto, sino que lo conocimos, seguimos su rastro a través de cartas. A nosotros nadie nos dijo, esta persona, no hay un documento que diga esta persona está aquí, con lo cual ve allí, no, eran cartas que él mismo mandaba de su puño y letra primero desde Madrid. Desde Madrid se fue hasta Cataluña, desde Cataluña pasó por Francia, luchó en París y lo cogieron los nazis y lo llevaron finalmente a matarlo a Austria. Entonces, en cada punto del camino, este chico enviaba cartas a su familia intentando hacerles ver que se encontraba bien en todo momento. No se encontraba bien, lo estaban matando, estaba mal, les echaba de menos, tenía hambre, estaba en una guerra. Y él estaba constantemente intentando convencer a su familia de que estaba bien, que se tranquilizasen, intentando darles consejos de vida, siendo un filósofo, casi sin quererlo, siendo un poeta, casi sin quererlo, para al final ir a morir fuera de su casa, lejos de Cortegana, en un sitio completamente arbitrario y por avatares del destino que estaban completamente fuera de su control. Entonces, irlo viendo cómo esa energía primero y luego cómo poco a poco se iba apagando, iba dejando de tener esperanza, yendo al campo de concentración, viendo esa deshumanización, entendiendo dónde estuvo este chico, que era jovencísimo, que se murió con mi edad. O sea, entendiendo todo esto, para mí y viajando con él, sabiendo que mis ojos están viendo lo mismo que vieron los suyos, para mí es de las cosas que más me han marcado el documental. Michelle, ¿cómo dais con esta historia, con la historia de este joven? Porque nos llevaron nuestras investigaciones hasta José Luis Lobo Moriche, que es un historiador de Cortegana, que es familiar de esta persona. Entonces nos llevaron hasta en las investigaciones y de pronto nos descubrió esto y fue ¿qué es esto? Y así empezamos. Siguiendo esa senda que os iba marcando el camino, ¿no? Guiando en el camino. Menuda historia que podremos conocer con más detalles en este documental.
David, ¿qué historia te ha marcado? Yo entiendo que esto es complicado, ¿no? Porque Claro. todas las historias tienen su aspecto emocional, su carga emocional, pero bueno, quizás hay alguna que sí que... Claro, aquí ha venido mi duda, porque en realidad nosotros, Michelle y yo no habíamos hablado de esto y en ningún momento habíamos hablado de Pepe, que es la persona esta de la que habla Michelle, y era un tema importante porque va a formar, es como la pieza narrativa clave del documental y hasta ahora no lo habíamos dicho en ningún sitio, entonces me he mantenido un poquito cauto, pero Michelle ha abierto aquí la caja de Pandora y la ha sacado todo un poco a la luz. Entonces, evidentemente esa es la historia que más nos ha calado por motivos obvios. Uno es porque nos llevó a pensar a esta persona durante casi un año y después a recorrer paso por paso los paisajes que él había transitado y como tomar conciencia de ese camino de no regreso jamás al hogar de una persona que se ve empujada todo el rato al accidente de la vida, a lo que la vida le lleva, sin tomar ningún tipo de decisión. Entonces, evidentemente, es el testimonio que más nos ha calado y que más nos ha hecho llorar, sentir y sufrir. Pero después hay muchas historias de vida de personas que siguen ahí, que me marcan y que nos han marcado mucho. Desde una señora de 93 años que te cuenta cómo violaron a su hermana y que se escapó de chiripa de que la violaran a ella con 6 años, hasta un señor que se dedicaba al contrabando y que está todo el rato reflexionando sobre el dilema entre el deber y la moral, de una forma expresa, explícita, ahí, presente, diciendo, bueno, es que entre robar y morir de hambre, ¿qué haces? ¿No? Claro. Y cuando te empujan todo el rato a esos dilemas, no abstractos, no de ética de primero de carrera, sino del día a día, de ¿qué harías tú? Y te lo dice con la verdad y casi que de una forma abriéndose el pecho. Es que, ¿cómo no va a marcar eso tu vida? ¿Cómo no va a cambiar algo de tu día a día, ¿no? Entonces, evidentemente la historia que más nos ha marcado ha sido Pepe, pero después hay cositas que siguen ahí y que cada persona de alguna forma ha aportado o ha dado un matiz o una verdad o ha alumbrado algo que nos ha permitido reenfocar de nuevo cada vez el rumbo del documental y probablemente en paralelo de nuestras vidas. Bueno, historias muy fuertes y que fueron realidad, porque en una guerra, cuántas cosas, ¿no? Cuántas violaciones, ya no solamente físicas, sino también de los derechos humanos, cuántas muertes, cuántas desapariciones y cuánta tristeza. Y bueno, es increíble este trabajo que estáis haciendo, yo os doy la enhorabuena, ya tiene muchísima pinta, desde el principio que lo conocimos en Aracena, ya tenía muy buena pinta y creo que os habéis rodeado también de personas que son ejemplares en cuanto a investigadores, por ejemplo, y seguro que el equipo técnico que tenéis, el equipo humano que está rodando este documental, seguro que también es excelente. Y prueba de ello pues será este documental que esperamos ver muy pronto. Supongo que todavía no tenéis fecha ni nada, ¿no? No sé. Michelle. Bueno, a ver, teníamos intención de sacarlo este año, pero claro, este año está siendo una vorágine de historias, entonces con suerte estará para finales del año, pero es cierto que tenemos que seguir rodando y los rodajes no se pueden prever. Mucha gente nos pregunta, sobre todo la gente que colaboró directamente en el proyecto, porque lo financiamos con colaboración ciudadana, oye, ¿cuándo? Y David se apura mucho, David siempre me dice, pero Michelle, que esto tiene que estar, que esto hemos dicho que va a estar, pero es verdad que un rodaje es una cosa orgánica, que las cosas salen o no salen, se tienen que repetir 20 veces o una, no lo sabemos. Entonces, con suerte, este año, esperemos. Bueno, pues esperemos que sea... Bueno, y si no es posible, y si tenemos que esperar un poco más, esperaremos, porque tampoco hay... Mira, yo creo que si hay algo que nos está enseñando todo esto que estamos viviendo hoy en día, es el no tener prisa, el vivir un poco más tranquilos, más relajados, disfrutando de los pequeños momentos más entrañables, de los pequeños detalles y creo que así es como salen bien las cosas, ¿no? Con delicadeza y con dedicación también. Y como tú dices, Michelle, un rodaje es algo totalmente vivo y como algo vivo cambia
también, y seguro que a lo mejor primero teníais una idea y luego os ha llevado a otra idea y esto ha cambiado 20.000 veces, porque suele pasar en estas cosas, ¿no? Pero lo importante es verlo cuando esté listo, y yo ya os digo que estoy deseando, por eso os pregunto, pero no os quiero meter prisa, porque la prisa no es buena y tampoco es importante verlo ya, sino cuando sea el momento y se acabó. Y bueno, espero poder verlo en Aracena o en Netflix o en cualquier plataforma que nos deje disfrutar de él. Esta situación que estamos viviendo ahora, ¿os ha perjudicado en el rodaje? ¿Os ha parado un poco lo que teníais previsto ya de trabajo? ¿O ha llegado en un momento en el que no os ha creado algún tipo de problemas? Es que nos ha parado un poco en seco porque Michelle y yo estamos trabajando de forma remunerada porque tenemos que vivir de algo, y fuimos a rodar en febrero, y el objetivo era coger las siguientes vacaciones como para, después de ver ya el resultado de lo que teníamos definitivo, rellenar huecos. Entonces estábamos en fase de montaje de rutinas intensivas que de repente se han cortado porque ella vive en un punto, yo vivo en otro punto de Madrid y no podemos comunicarnos. Y ha sido un marrón porque hubiera sido ideal que pudiéramos haber tenido para verano prácticamente ya todos los huequecitos que nos faltaban para nuestras vacaciones ir a tiro hecho. Entonces ahora pues tenemos que retrasarlo todo un poco y bueno. Bueno, ya hemos dicho que lo importante es que lo veamos cuando tenga que ser, será el momento y se acabó. Y nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos, desde luego. Además también David y Michelle, ya que estamos hablando de una guerra civil, de los testimonios, de aquellas historias que acontecieron, hay gente, y seguro que vosotros lo sabéis, se ha debatido mucho sobre el estado de alarma, sobre la situación que vivimos, y hay mucha gente que lo compara con una guerra, ¿no? Que lo que estamos viviendo hoy en día también es una guerra, obviamente una guerra totalmente diferente a la guerra civil, a lo que se vivió. No sé qué opinión tenéis vosotros de esto, porque desde luego que hay una crisis económica, una crisis sanitaria que es la más importante, y que hay mucha gente que lo está pasando mal, ya personas que han perdido a familiares porque han fallecido por esta enfermedad, o otras personas que están totalmente, se han ido a pique sus negocios y no tienen nada que comer para pagar el alquiler, que es algo básico, y a lo mejor en muchas cosas puede tener alguna semejanza con una guerra bélica, y otras obviamente que son totalmente dispares y que no tienen nada que ver. No sé si vosotros habéis reflexionado sobre esto, ya que estáis inmersos en un documental, en un trabajo que habla sobre una guerra. A ver, yo personalmente, así lo que más me recuerda a eso es un poco el miedo. O sea, yo a veces digo, miedo de que si hubiese un escenario muy chungo, cómo reaccionaríamos cada uno, ¿no? O sea, cómo actuaríamos individualmente ante una situación de emergencia. Pero igual que en la guerra civil, creo que ahora lo importante es lo humano y que tenemos que ir todos a una. O sea, no entiendo la gente que politiza esto, igual que tampoco entiendo la gente que politiza la guerra civil. Estamos en la mierda, perdón. Tenemos que apoyarnos todos. Hay gente que está muriendo, igual que estaba muriendo entonces, y esto no debería estar cargado de políticas, esto no debería ser un juego de revanchas. Hay gente que está mal, lo primero es lo humano, incluyendo a la gente que está perdiendo su negocio, y tendríamos que estar todos, entre todos, apoyándonos y haciendo lo posible por respetar las libertades propias y las de los demás. Entonces, todos a una, centrarnos en las personas y salir adelante lo mejor que podamos en conjunto, en fraternidad. David. Yo creo que evidentemente hay mucha distancia, o al menos a lo mejor hablo desde los privilegios que tengo, que por supuesto soy consciente de ello, y es que en mi entorno por suerte no ha pasado nada, yo lo veo con bastante distancia. Por suerte no tengo ningún familiar en el Palacio del Hielo, entonces claro, mi narración puede ser muy diferente a la de un hijo de o un nieto de una persona que sí que haya fallecido. A mí lo que me produce más dolor de todo esto es quizá esa lectura política que se le da,
eliminando, borrando la responsabilidad individual que tenemos nosotros mismos con respecto a las decisiones que tomamos desde lo pequeño, sobre todo cuando estamos viendo que hay personas que están muriendo sin ningún tipo de rito y en una distancia totalmente deshumanizada, ¿no? Entonces, eso sí que me hace darle una vuelta a qué está pasando como sociedad y qué está pasando con nuestra capacidad de empatizar, ¿no? Porque el domingo siguiente al pico más alto de fallecidos en Madrid, abrieron como un poco la veda y pues, para que salieran los niños, creo que eran, y en la plaza del barrio aquello era una verbena. Entonces, claro, podemos seguir haciendo una lectura política de la situación o podemos tomar una responsabilidad individual, ciudadana, y cuidarnos un poquitín, ¿no? Tener como un poquito más de conciencia y cuidarnos un poquitín más. La responsabilidad social, la responsabilidad con uno mismo, el sentido común, la lógica, desarrollar todas esas habilidades que quizás antes teníamos un poco dormidas y que hoy en día nos pueden salvar la vida. No solamente a nosotros, sino también al que está al lado, que es algo, cuidarte a ti mismo, algo egoísta entre comillas, pero es algo también muy solidario cuando tú estás pensando en ti, en cuidarte a ti mismo para también cuidar al otro, o sea que es algo que también va a repercutir en el otro. Yo pienso que hay gente que lo está haciendo muy bien, creo que en la sierra, especialmente, por lo menos lo que conozco en Aracena, la gente lo está haciendo muy muy bien y creo que hay otras personas que lo están haciendo bastante mal, pero bueno, es algo que depende de uno mismo, es que la batalla la haces tú, o sea, la guerra, entre comillas, la podemos ganar con un esfuerzo colectivo, un trabajo en equipo, pero que claro, que la base parte de uno mismo, ¿no? La esencia está en uno mismo, en que cada uno, en su individualidad, lo haga bien, para que repercuta en el grupo, en el equipo, en el resto. Claro, apunto algo porque ha sonado bastante pesimista, también he sacado conclusiones muy positivas, individualizadas de esta situación, pero lo que quería dejar, es decir, lo que quería poner de relieve es que muchas veces como que echamos balones fuera, intentamos aludir a un discurso político que me aleja un poco de la responsabilidad que tenemos o que tengo, pero que es importante, igual que está pasando, que la gente está haciendo un poco lo que le da la gana, está pasando que entre los vecinos y las vecinas nos estamos cuidando. Entonces, y que edificios en los que había cortina de repente hay caras. Pues oye, eso también forma parte de nuestra responsabilidad ciudadana, ¿no? El mirar enfrente y decir, mira, es que aquí hay una señora que tiene 90 años o 80 y tantos años que no puede salir a comprar y que de repente me saluda todos los días. Pues sí. Fíjate que ahora estamos más lejos físicamente, pero quizás estamos más cerca emocionalmente. Todos estamos pasando por lo mismo. Sí. Bueno, esas reflexiones, ya me pongo yo filosófica, que estoy entre personas que han estudiado filosofía, cuidado, cuidado. Un poco a reflexionar, es que yo creo que es muy importante reflexionar sobre lo que está pasando, porque ahí está el aprendizaje. Si no, esto va a pasar como si pasara por delante mía una mosca y se acabó. Y hay que sacar el fruto, ¿no? Porque si no aquí no hemos aprendido nada. Bueno, no sé si hay algo más del documental que queráis decir, que queráis, bueno, supongo que mucho agradecimiento, ¿no?, a la gente que está participando, desde aquellas personas que ofrecieron su dinero para que este documental fuera posible, hasta aquellas personas que os abren la puerta de su casa cada día para abrirse en canal, para abrir su corazón y contaros todas esas historias, hasta aquellos académicos, investigadores que también os están ayudando a componer un poco la historia, todo, ¿no? Mucho agradecimiento por vuestra parte, entiendo, ¿no? Sí, y sin olvidar también los ayuntamientos. Claro. Muchos de ellos se han portado, de hecho el Ayuntamiento de Aracena mención especial. O sea, muy bien, nos han apoyado muchos de ellos. De hecho, cuando salga el documental pondremos una lista en los créditos de ayuntamientos, porque hemos sido pesados, pero ellos han sido muy buena gente. Nos han puesto muchas facilidades, nos han apoyado
Y nos han dado siempre, no solo nos han ayudado como económicamente, sino que nos han dado siempre espacio y facilidades para llegar a más personas y estamos muy agradecidos, por supuesto, a los vecinos, a los investigadores, a la gente que nos ha recogido en un autostop, porque yo tenía carnet al final estoy teniendo carnet ahora, pero en un año entero hemos estado haciendo así el dedo con 40 grados, muriéndonos de calor en la sierra. Imagínate un agosto, dos chavales así en una cuneta. Entonces nos ha llevado la gente, nos ha ayudado. La sierra entera yo me siento súper bienvenida y súper bien tratada porque nos ha ayudado todo el mundo, todo el mundo. Qué bien, ese trabajo. Ha habido momentos preciosos de colgar una story de Instagram, estamos en Fuenterido, llevamos aquí 40 minutos y que alguien de repente viniera a recogernos porque nos había visto en Instagram. Entonces, No ese me tipo digas, de sí. cosas, sí. Entonces se ha creado como una red, una comunidad que es preciosa y que no tenemos más que palabras de agradecimiento. Muy bien. Ahora mismo, actualmente, ¿el documental tiene alguna necesidad? ¿Necesitáis alguna ayuda de las personas en este momento o ya es trabajo del equipo de grabación y de montaje? Pues A ver, evidentemente No, David. que evidentemente, como hemos dicho antes que es una cosa orgánica, cuanto más testimonios tengamos, mejor. Así que, por favor, si conocéis gente que tenga entre 85 y 120 años, que pueda contarnos sus historias de vida y que estén dispuestas a aguantar nuestra pesadez, pues somos infinitamente pesados, vamos muchísimas veces. También es verdad que después establecemos vínculos muy bonitos que se mantienen a lo largo del tiempo. Y si hay alguien que conoce a una persona que que tiene carisma o que tiene una historia de vida peculiar o que puede arrojar un poquito más de luz sobre este asunto, por favor que nos lo haga llegar a través de Facebook, del correo, de Instagram, de nuestro WhatsApp, como sea, porque evidentemente seguimos necesitando mucho de esas historias y de esa construcción ciudadana, ¿no? Vale, muy bien. No Pues sé qué iba a decir, Michelle. Eso. Justo eso. Muy bien, pues aquellas personas que estén viendo esta entrevista, familiares o la misma persona, ¿no?, que tenga esa historia que pueda sumar a este documental, a enriquecerlo, pues solamente tiene que ponerse en contacto con vosotros, que tenéis redes sociales en Instagram, como decís, en Facebook también. Y bueno, pues por ahí sin problema. ¿Tenéis algún email también? Si lo queréis dar, lo podéis dar, algún teléfono. Sí, hogardocumental@gmail.com. Vale, perfecto. Sencillo. Muy bien, genial. Pues facilito y hay esas vías de comunicación tanto con Michelle como con David para si alguien quiere sumar y puede sumar este documental, pues tener esas puertas abiertas. Daros las gracias a los dos, espero que sigáis bien como os veo y bueno, que esta situación que vivimos que sea ya lo más llevadera posible, que mantengáis vuestra salud, que es lo más importante ahora, creo yo, y aquí tenéis Telearacena para cuando lo necesitéis, porque nos encanta dar cobertura a este tipo de proyectos y ya sabéis que tenéis vuestra casa en Aracena siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Tengo que decir que ha sido una entrevista, maravillosa, ¿Sí? que es súper bien. Sí, cuando nos hacen una buena entrevista nos vamos con un subidón, así que muchísimas gracias y cualquier cosa nosotros estamos aquí también para lo que queráis. Genial, muchas gracias Michelle y David, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Que nada, que os sea leve y que pasemos de esta con el menor dolor posible. Mucho ánimo. Muchísimo ánimo a todas las personas que nos ven, sobre todo también a aquellas personas, ¿no?, que han perdido a sus familiares. Muchas personas mayores se nos están yendo con esta pandemia, se están llevando consigo todos esos testimonios y todas estas vivencias que han tenido. Algunas serán contadas, otras se quedarán en ellos. Pero bueno, ahí tenemos a Michelle y a David que están contando las historias de muchísimas personas, de muchísimos serranos y serranas. Muchas gracias de nuevo y espero veros muy, muy pronto. Un saludo, un abrazo muy fuerte.